Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ciencia Plataná. Recuerden compartir estos episodios con sus amigos y personas a las que ustedes crean que les pueda interesar. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Jorge Villalobos Santelli. Él es un joven estudiante de doctorado en la Universidad de Connecticut en el Departamento de Fisiología y Neurobiología. Acompáñenme a descubrir su historia. Jorge, bienvenido a Ciencia Plataná, mi hermano. Muchas gracias, Galvin. La verdad que es muy agradable poder verte de nuevo y conversar con vos, recordando viejos tiempos cuando nos conocimos en la Escuela Agrícola Panamericana. Jorge se refiere a la Universidad Zamorano, que allá él fue una de las primeras personas que yo conocí cuando yo llegué. Y la verdad que fue una experiencia muy agradable. Jorge, ¿de dónde tú eres? Yo sé, pero quiero que los demás sepan. Claro, pues mira, yo nací y crecí en el departamento de Choluteca, en Honduras. Esto queda al sur del país, que colinda con el Océano Pacífico. ¿Qué tal es tu vida ahí? ¿Cómo fue? Pues am, el sur del país, de Honduras, está sumamente rodeado de el ámbito agrícola. Se encuentra plantaciones de melón, de ocra, de sandía. Es uno de los mayores productores de azúcar en el país. Entonces la agricultura siempre estuvo en mi entorno y a pesar de que mis padres no se dedican al término agrícola, siempre me llamó la atención porque mis tíos se dedican a una finca y animales, y ahí fue la primera experiencia que yo tuve con la agricultura a mis 10 años. Y luego me crecí visitando a mi tío, con mis primos, y eso fue lo que despertó esa pasión por la agricultura. O sea que me imagino que durante la escuela ya tú tenías una idea o se fue formando la idea de qué tú querías estudiar en el futuro. Sí, fíjate que es bien, ahorita que me pongo a reflexionar al respecto, yo siempre tuve como 2 carreras en mente, Ajá. y eso fue me he percatado que mucha gente, pasa por cosas similares, de que tiene varias pasiones y no sabe por cuál dedicarse o cuál rumbo tomar. Entonces, yo me acuerdo que en el último año muchas universidades visitan los colegios. Entonces, hubo una universidad que es muy famosa en Honduras, la Universidad de Unitec, nos visitó y ellos estaban promocionando varias carreras, y recuerdo que una de ellas era como ingeniería biomédica y biotecnología. Entonces, el ámbito de la salud siempre me llamó mucho la atención, pero em, por factores personales Mm. decidí dedicarme a mi pasión por la agricultura, y fue cuando apliqué al Zamorano. Pero siempre tuve esa chispa y esa curiosidad por la biotecnología, la biomedicina, la biología celular. Pero como te digo, por X o Y motivo personal, decidí dedicarme por la agricultura, y ahí fue cuando apliqué al Zamorano. En Zamorano, ¿qué carrera estudiaste? Yo inicialmente creí que iba a estudiar ciencia y producción, porque eso fue lo que en realidad me llamó la atención cuando visité la finca de mis tíos y que me crecí trabajando con mi primo en la hacienda, en los animales. Pero ya estando en el Zamorano, me percaté que habían más opciones, habían más carreras. Entonces, había una de las carreras en Zamorano que es la agroindustria alimentaria. eh, Sentí una conexión
con ese interés que tuve cuando estaba en la escuela secundaria por la biotecnología y la salud humana específicamente. Entonces decidí irme por esa carrera. Y en esa carrera, de qué se trata agroindustria? Agroindustria alimentaria es un, por decirlo así, un nombre bonito por simplemente engloba el término de transformación de materias primas en el ámbito agricultural, ¿verdad? Entonces, agroindustria alimentaria es simplemente am, obtener materias primas, ya sea leche, ya sea vegetales del campo, procesarlos, darle un valor agregado y luego continuar en la cadena alimentaria y poner el producto en el mercado. También se trata de desarrollo de nuevos productos, mejoramiento sensorial de los productos, etcétera. Muchísimas, muchísimas cosas. Cuando tú estabas cursando tu carrera en el Zamorano, ¿tú tenías alguna meta de, "Oh, cuando yo me gradúe voy a poner una planta de procesamiento de lácteo, de cárnico"? ¿Qué tú estabas pensando en ese momento? Pues cuando entré al Zamorano, fue la primera vez que yo escuché la palabra doctor Mm, y no en el ámbito médico. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque muchos de nuestros profesores en Zamorano tienen un grado de doctor en filosofía, sí. que yo no sabía que eso existía. Entonces, en primer año fue la primera vez que escuché eso y eso me llamó mucho la atención. Entonces empecé a averiguar cómo se hace, dónde se aplica, qué es lo que lo que hay que poseer. Entonces, em, debido a que Zamorano es una institución bien famosa en Honduras y sobre todo en el sur del país, yo ya tenía más o menos una idea a lo que me iba a enfrentar Ok. y a los mayores como metas que hay en cada año. Entonces, em, cuando me decidí por agroindustria alimentaria, uno de los factores que influyó bastante es que, así como los demás departamentos de Zamorano, agroindustria alimentaria tiene muchas conexiones con universidades en diferentes partes del mundo. Entonces, eh, yo no es que necesariamente tenía en mente tener o formar parte de una empresa de procesamiento de alimentos o implementar o dedicarme en sí a lo que es agroindustria alimentaria, Sí. sino que el hecho o el factor que más influyó es la ciencia que hay detrás de cada uno de los elementos en el procesamiento de los alimentos. Entonces, desde que entré a la carrera en el tercer año, yo ya tenía una idea de que lo que más me gustaba era la ciencia y luego quería proseguir a un posgrado académico y y así fue como finalmente decidí, cursar ese rumbo. Ahí te entiendo. Yo siento que en Zamorano hay 2 tipos de personas, por simplificarlo. Es como que hay unas personas que le gusta adquirir el conocimiento y aplicarlo para producir, para procesar, para vender, mientras que habemos otros que nos enamoramos de el porqué de las cosas, Exacto, el origen, por qué esto es así. Y siento que ese es el motor de aquellos estudiantes que deciden hacer una carrera de posgrado, el tratar de producir nuevo conocimiento, tratando de exacto, explicar cosas que se desconocen. Y en tu caso, a mí me pareció muy interesante porque de agroindustria tú pasaste a un departamento que es prácticamente en el área de medicina. Yo sé que agroindustria tiene unas materias que son de nutrición, que
te llevan un poquito hacia esa parte, pero ¿cómo tú llegaste ahí? Y también cuéntanos un poco de si la pasantía de Zamorano te ayudó a inclinarte hacia esa parte. Pues definitivamente que quiero iniciar por decirte que ha sido y es todavía al día de hoy un desafío eh, la transición de una carrera a otra, pero cabe destacar que una de las cosas que Zamorano te enseña es a ser resiliente. No, 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 Entonces, eso tiene otro término. ¿Cómo es que le dicen allá de verdad? Que hay que parir. exactamente. Entonces, yo tuve como durante mi pasantía, yo realicé mi pasantía en el Departamento de Ciencia de Alimentos en la Universidad de Purdue en Indiana, Ok. y en lo que me ayudó mi pasantía fue tener mi primer experiencia en investigación a tiempo completo. Era algo que nunca había experimentado antes, Sí. porque como sabes, en nuestra pasantía básicamente estamos de 3 a 4 meses en un laboratorio haciendo investigación, leyendo los artículos científicos, y entonces es como nuestra primera experiencia, como dije anteriormente, a tiempo completo dedicado a la investigación. Ujú. Y em, era un tema de ingeniería de alimentos en lo que yo estaba envuelto durante mi pasantía. Estaba tratando de investigar un tipo de leche que no se consume en el continente americano, que es leche de camellas. Oh, wow. Los camellos, como sabes, son animales que están en el continente asiático y el continente africano. Entonces, como en Zamorano no trabajamos con leche de camellas, lo primero que tuve que realizar fue una revisión de literatura científica en cuanto a esta leche. Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba haciendo esta revisión de literatura fue que hay varios artículos científicos que reportan que si pacientes del espectro autista consumen esta leche, estos pacientes a lo largo en el transcurso de varios meses presentan un mejoramiento en sus síntomas de comportamiento. O sea, uno de los síntomas del autismo es que quizás, por ejemplo, si es un niño autista que quizás no son verbales, o sea, que no pueden comunicarse con palabras y oraciones. Otro de los síntomas es que estos niños no son tan sociales. Ujú. Entonces, cuando consumían controladamente en una porción determinada leche de camella durante varios meses, estos niños poseían mayor habilidad para socializar, mayor habilidad para intentar verbalizar. Entonces eso definitivamente que me llamó mucho la atención, y yo terminé mi proyecto en Purdue de ingeniería, era algo de los ingredientes. Esta leche no posee una proteína que la leche de vaca sí Ajá. posee, perdón, pero yo lo estaba estudiando en el término de los pasteurizadores. Ok. Esta leche, al no poseer esa proteína, eh, cuando uno calienta leche, ¿te has fijado que a veces se forma un film Ajá. como en Una alrededor lámina de como una lámina, la nata. exactamente, ajá. Entonces, yo estaba estudiando como la ciencia de eso y Ok. cómo tratar de evitarlo, pero lo que más me llamó la atención no tenía que ver con mi proyecto, No, porque lo que más me llamó la atención fue este efecto que tiene la leche en la salud. Entonces, yo regresé al Zamorano con esa curiosidad a mil, pero que yo yo quiero dejar la entrevista aquí, ponerme a buscar ujú. en Google a ver qué es lo que pasa con eso. Sí, entonces
yo llegué con esa curiosidad al Zamorano y lo que sí tengo es una determinación. Yo llegué determinado a que esto es lo que yo quiero hacer en mi siguiente etapa en mi carrera. Entonces, Tú perdón, Jorge, en ujú, Zamorano, ¿le comentaste esto a alguien para tratar de hacer algún proyecto o como buscar un impulso, algún por apoyo? supuesto. Sí, Por supuesto, y eso fue lo que me llevó a mi siguiente etapa en este desafío, como te lo estaba explicando anteriormente. Cuando yo regreso a Zamorano, yo llego decidido a que quiero cambiar de rumbo en términos a lo que quiero para mi futuro. sí. Ya tenía un nicho, por decirlo así, científico, que era la salud y los intestinos. Eso era lo que Mm, más me llamaba la atención, porque según los reportes de esta leche, tiene que ver que la microbiota y que tiene que ver con cosas moleculares en los intestinos. Entonces, era conocimiento que yo no poseía en aquel entonces, porque no es el enfoque de Zamorano. sí, Entonces, cuando regreso a Zamorano, tuve la oportunidad de hablar con el doctor Lansdale, el el pasado rector. presidente, el pasado rector de la universidad, y cuando le comenté lo que había vivido en la universidad en Indiana y lo que yo quería hacer en el futuro, él me contactó, o sea, me puso en contacto con el doctor Diego Bojorquez. El Perfecto. doctor Diego Bojorquez es un zamorano que él tuvo más o menos una transición de carrera similar a la mía. Él hizo Ah, su doctorado en nutrición, pero hizo su postdoctorado en gastroenterología y tuvo varias experiencias en neurobiología durante su postdoctorado. Entonces, él abrió su propio laboratorio, lo contrataron en la Universidad de Duke. Creo que fue en el 2015 que él abrió su laboratorio y Jeffrey me recomendó con él, el doctor Lansdale, perdón, me sí. recomendó con el doctor Bojorquez. Y todo eso pasó simplemente por una conversación. Exactamente. Entonces, por eso es importante. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que básicamente, y es un dicho que a veces lo dicen en inglés, es vos sos la comida que comes y la gente que conoces, Uf, porque eso es lo que te pone en trayecto hacia tu siguiente peldaño cuando vas escalando en la escalera. yo estoy muy Entonces es de algo acuerdo con eso. importante que tenés que tener en mente siempre y obviamente es un consejo para la audiencia de tu proyecto de la Claro que ciencia sí. plataná. Entonces, En- Jorge, tú terminaste tu pasantía, Ujú. regresaste a Zamorano, hablaste con Lansdale, él te habló de Diego Bojorquez, ¿y Ujú. qué pasó después? Entonces, en la pasantía es en el primer trimestre de Sí, Zamorano, ¿verdad? Estamos hablando en aquel entonces de enero a abril. Yo regreso y yo tengo la conversación con el doctor Lansdale en el verano de ese año, que alrededor de junio, julio. Entonces, como yo estaba decidido a cambiar un poco de rumbo en cuestión de mi carrera, yo empiezo a contactar gente, no solo al doctor Pojorquez. Entonces, básicamente, cuando finaliza o ya por terminar mi último año en Zamorano, yo tenía alineada una pasantía en la Universidad de Cornell, en el departamento wow. de ciencia alimentaria. Ujú, Y a la vez, eh, el doctor Bojorquez, cuando yo me contacté con él me dijo que la posición que él tenía ya a alguien en una posición como técnico de investigación, que era lo que yo andaba buscando. Yo andaba buscando una exposición a los métodos, a los protocolos, para aprender, empaparme de conocimiento y poder continuar, una vez con un conocimiento base, poder aplicar a un posgrado.
Entonces, cuando yo lo contacto, él me dice que en el momento no tiene una oportunidad, pero que lo contacte una vez me gradúe, Ok, porque habían unos movimientos en su laboratorio que iban a ocurrir. Entonces, lo que aprendí de eso es que si se te abre una puerta, que no te eches para atrás, porque hay miles de otras puertas que se te pueden abrir y que vos lo único que necesitas es una puerta que se abra claro. y hacer todo lo que vos puedas ahí y eso te va a enviar a la siguiente oportunidad. Entonces, eh, al finalizar Zamorano, él me contacta y me dice que sí, que se abrió la posición. Entonces ahí tuve una decisión muy importante que tomar, porque si me iba a la pasantía de Cornell, iba a aprender de ciertas cosas. Sí. Y si me iba a su laboratorio, iba a aprender de otras cosas diferentes. Entonces, eh, ahí que definitivamente yo me considero como una persona que es un cristiano, entonces yo Ujú. puse como las cosas en manos de Dios y obviamente que uno que confía en Dios sabe que a donde sea que Dios lo ponga a uno es la oportunidad que uno tiene que tomar y hacer el mejor esfuerzo para sobresalir. Al final que decidí por irme al laboratorio del doctor Diego en la Universidad de Duke y tuve que rechazar a la pasantía de Cornell. ¿Cómo, Pero, cómo tú ajá, tomaste esa decisión? ¿Qué cosas tuviste? pues cuando no importa en qué parte del mundo vos estés, pero si vos te encontrás con un zamorano, vos sabes que inmediatamente esa persona te entiende Sí, por lo que has pasado, entiende sí, más o menos tu como tus capacidades, entiende que en el zamorano vos tuviste que ser una persona puntual, respetuosa, entiende que tenés ciertos valores que no mucha gente posee y que no mucha gente aprecia. sí. Entonces, como el doctor Borges es zamorano, y nosotros tuvimos varias entrevistas, yo pude notar de que él es un mentor de calidad. Muy Yo importante. y yo no solamente andaba buscando conocimiento, yo andaba buscando una oportunidad de que aparte de conocimiento, me iba a proveer con un mentor que iba a hacer crecer mis habilidades, blandas, como le Claro. dicen en inglés, que significa cómo escribir, eh, Ah, las propuestas de investigación. Y eso fue socializar. lo que últimamente me ayudó a decidirme por la oportunidad en su laboratorio. Excelente. Y, y la pasantía en Cornell era un área totalmente diferente La a, pasantía en a la de Duke. ajá, perdón. Sí, era diferente en el sentido de que el laboratorio del doctor Bojorquez está en la escuela de medicina. Solo por Ya. ese factor hay más como recursos, hay más oportunidades de crecimiento. Y esta otra pasantía en Cornell era en el Departamento de Ciencia de Alimentos, que también hay muchas oportunidades y muchos Sí. recursos, pero al final del día el enfoque es un poco diferente, por decirlo Ujú. así. Pero igual, obviamente que ambas oportunidades eran magníficas. Excelente. Pero me imagino que tú todavía estabas pensando en la leche de camella y el autismo. Exactamente, que eso fue como lo que me motivó a querer como descubrir cómo es que eso ayuda a estos pacientes en esta condición de la salud. Entonces, el doctor Bojorquez tiene su laboratorio en el departamento de neurobiología y también es parte del departamento de gastroenterología. Y básicamente lo que Excelente. él estudia es la comunicación que hay entre los intestinos y el cerebro. ¿De dónde es el doctor Bojorquez? Él es de Ecuador. Él tiene una charla en un TED, un TED. Sí. Yo creo que yo le he Ujú, visto esa charla, muy buena. ujú, Yo creo, yo le voy a dejar el link de esa charla en el episodio para que la sí, gente
eh, la busque. Entonces, definitivamente. Jorge llega a Duke. Duke está en Carolina En del Norte, Carolina del ¿cierto? Norte, sí. En Estados Unidos. Y Ujú. llega a un laboratorio donde prácticamente no conoce nada de lo que se hace ahí. Sí tiene Exacto, una base de biología, tiene su base de agricultura y de agroindustria, pero ¿y qué sabe Jorge de medicina? exacto. No solamente llegar a un laboratorio que prácticamente no sabes nada al respecto, pero como muchos de nosotros también vivimos cuando vamos a esas pasantías, es hasta nuestra primera vez en ese estado, nuestra Sí, primera vez en esa ciudad. Entonces, es son desafíos que tenés que enfrentarte desde antes de siquiera empezar tu pasantía. Entonces, uno va que básicamente por fe, porque uno por fe dice, no, me salió esta oportunidad y yo sé que voy a averiguar dónde vivir, voy a averiguar cómo movilizarme. Entonces, es un desafío, es algo que quiero mencionar porque mucha sí, gente sí. lo vive, pero que quizá no lo comparte así abiertamente, pero que definitivamente son cosas que uno, yo creo que lo hace aplicar o determinar qué tan resiliente sos, Ujú. qué tan inteligente sos y adquirís como esas habilidades de, ok, voy a vivir aquí, me voy a mover de esta forma. Y son cosas que te preparan para la vida, porque si sos una persona que siempre está en búsqueda de nuevas oportunidades, nuevos desafíos, son cosas a las que te vas a enfrentar cada vez que te vayas moviendo. Entonces llegué al laboratorio sin tener una idea de qué es una neurona, porque uno escucha, ah, sí, que las neuronas aquí, que las neuronas allá, pero a ciencia cierta, yo no tenía una idea qué es una neurona, yo no tenía idea cómo funcionan los microscopios que se utilizan en esta área. Sí. Entonces, definitivamente que fue un desafío enorme, pero lo importante que quiero destacar aquí, la gente que se dedica a la investigación tienen, muchos de ellos poseen la habilidad de ver el potencial Ujú. en estudiantes. Y hasta el día de hoy, yo no sé qué fue lo que vieron en mí, porque obviamente no tengo ni idea, honestamente, qué fue lo que vieron en mí, pero ellos vieron que había como un potencial en mí y decidieron como invertir en mí. Entonces, no solo invertir en contratarme, sino que invertir en eh, poner tiempo, poner de su tiempo para explicarme cosas, poner de su tiempo para mandarme a entrenamientos a otras universidades y otras instituciones para que yo aprendiera eh, cirugías en ratones, porque en esto, Ajá. usualmente en la biomedicina o en la medicina, cuando tratas de crear conocimiento, usualmente se trabajan con modelos de animales. Y en este caso, en este laboratorio se trabaja con ratones, que en Zamorano, pues si uno ve un ratón, quizá lo mata, no es que lo va a hacerle una cirugía. Entonces, definitivamente que estoy sumamente agradecido con el doctor Lansdale que me contactó con el Sí. doctor Bojorquez y estoy agradecido por los mentores que tuve en ese laboratorio. Yo estuve en esa pasantía por 3 años. O sea, que tú nunca sentiste que alguien en tu entorno dudó de tus capacidades para triunfar en ese laboratorio y aprender. Nunca. Exactamente. En lugar de sentir que la gente dudó de mí, a veces la gente confiaba más en mí de lo que yo confiaba en mi propia persona, porque es increíble y es algo que yo sé que no en muchos laboratorios se viven oportunidades así, porque a veces cuando te contratan como un par de manos. Sí, Hacer la tarea ABC y producirme uno, 2 y 3. sí. Pero esto no fue lo que yo viví. Desde el momento que yo entré a ese laboratorio, me trataron como una situación de ganar, ganar. Yo traigo a Jorge, Jorge
y mi tarea principal era eh, como estar al tanto de la colonia de los ratones Sí. y asistir en experimentos. Entonces, el doctor lo miraba como, ok, yo apoyo a Jorge a crecer y Jorge se va a desempeñar de una mejor manera. Entonces, Ujú, ambos ganamos. ujú. Y yo pienso que es un consejo que también me gustaría como ponerlo así afuera para que Claro. tu audiencia lo escuche. Siempre que estés en una posición nueva o cuando estés a punto de cambiar de carrera o no, simplemente continuar en tu carrera, trata de evaluar de que no solo estás ganando algo vos, sino que la gente de tu alrededor también esté ganando algo de tu presencia en ese lugar, porque así es como se genera las mejores relaciones interpersonales y profesionales, y así es como se genera un mayor impacto en lo que vos haces. Y eso que tú acabas de decir es demasiado importante, porque yo siento que en esta sociedad que vivimos actualmente, la gente se preocupa mucho de qué me están dando a mí. Exacto, Yo llego a un sitio, ¿qué voy a recibir? Pero mentalmente uno debería de pensar en cómo yo puedo servir, qué yo tengo para aportar, exacto, porque eso es lo que atrae a la gente a quererte ayudar, a querer colaborar. Si uno solo quiere llegar a los sitios y llevarse todo lo que encontró, nadie te va a exacto, apoyar, nadie. exacto. Por Y eso, esa es una mentalidad que se tiene bastante en Latinoamérica, lamentablemente, pero para eso están estas plataformas y para eso están estos proyectos como el que vos estás haciendo claro, con este podcast, para hacer un despertar en las siguientes generaciones, en la juventud, de cómo lograr tus metas, sea cual sea tu meta. exactamente. Jorge, ¿y cuánto tiempo tú duraste en ese laboratorio ahí? Sí, pues yo empecé antes de la pandemia y eso fue lo que pues extendió mi estadía en el laboratorio por un año más. Originalmente mi plan era estar 2 años, 2 años en los cuales yo iba a asistir en experimentos, ganar conocimientos, participar en simposios, conferencias. Y fíjate que iba a decir lamentablemente la pandemia extendió mi estadía, pero honestamente estoy agradecido Sí. de que a pesar de que obviamente la pandemia es algo fuerte que pasó en Ujú. el mundo y algo negativo, cuando vos siempre tratás de ver lo positivo de las cosas, influye en tu salud mental. Y entonces, estar un año extra en ese laboratorio me permitió colaborar en proyectos y sacar y ser un autor, un coautor, o sea, no soy Sí, el autor principal, pero uno de los autores en dos artículos publicaciones. científicos. Uno que ya está publicado, se publicó el año anterior, y uno que está en proceso ahorita. Y ambos, el primero fue publicado en una revista científica que el factor de impacto es como de 50 puntos, o sea, una Wow, cosa grande, que eso me catapulta a poseer o poder ser un candidato fuerte en mis siguientes etapas. claro. Y esa parte es importante también destacar que tú ni siquiera eras un estudiante en el momento. Ujú, Y venir, graduarte de la universidad y ya ser parte de 2 publicaciones, ya cuando tú quieras aplicar a la escuela de posgrado, tú eres un candidato muy fuerte porque, ¿qué es lo que se busca en la escuela de posgrado? Generar conocimiento, generar ujú. publicaciones. Ya tú tienes la experiencia de principio a fin. Entonces, si yo soy un profesor, yo voy a estar más inclinado a darte una oportunidad a ti porque tienes más probabilidades de éxito. Sí, Entonces, eso sí fue un paso muy importante en tu carrera. sí, y también otra cosa importante en el mismo tema es
que no importa la etapa en la que estés o en la posición en la que estés, pero si vos apuntás a la excelencia siempre, vos vas a ver esos frutos a futuro, porque a pesar de que en la Universidad de Purdue en Indiana, en los Estados Unidos, a pesar de que yo sabía que no iba a dedicarme a la ciencia de alimentos o a la ingeniería de alimentos como tal, yo traté de dar lo mejor de mí en mi proyecto, Sí, porque uno siempre hay que honrar a la persona que le está dando una oportunidad. Entonces, a finalizar esa fue mi tesis en Zamorano, ese sí, proyecto. sí, Entonces, esa fue mi primera publicación. A pesar de que yo sabía que no me iba a dedicar a eso, quiérase o no, eso también me abrió puertas a ver, por ejemplo, Diego pudo ver que yo me quería dedicar a la investigación. Y claro. aparte de que estaba cambiándome de rumbo, él vio de que yo tenía como esa chispa, esa curiosidad y esa dedicación, que al final lo que quiero decir con esto es, quizás yo tenía una publicación cuando apliqué a su laboratorio, pero aunque no hubiera tenido una publicación, hay gente que puede ver en tus ojos, puede ver en tu forma en la que hablas, qué tanto potencial vos tenés. Entonces, es como para animar a los estudiantes que quizás están pensando en esto y digan, ay, no tengo una publicación, no puedo tener la misma suerte. Pero al final, todo está en cómo vos vendés tu historia. Y que la gente siempre va a hablar de ti. Y Sí, muchas veces uno cree que no lo están observando, exacto. pero después de que yo me gradué del Zamorano, yo entiendo que el mundo es muy pequeño Sí, y todo el mundo te conoce o todo el mundo tiene chance de preguntarle a alguien sobre ti. exacto. O sea, que uno tiene que cuidar su imagen y su proceder a donde quiera que uno vaya. Jorge, antes de irnos ya a lo que tú estás haciendo ahora, yo estaba pensando que ese cambio de carrera me imagino que fue abrumador al principio. ¿Qué hábitos o qué cosas puntuales tú hiciste para poder adaptarte a ese cambio? Primeramente, y yo sé que esto se escucha mucho como uno de los refranes o dichos en Latinoamérica, que el querer es poder. Entonces, yo te voy a ser honesto. Yo siento que yo no soy un estudiante que posee la capacidad de ser dedicado como a mis estudios en un 100%. Lo que te Sí. quiero decir es, por ejemplo, a mí me cuesta, yo batallo con leer los artículos científicos de la siguiente forma. Cuando uno lee un artículo científico, uno tiene que sentarse, uno tiene que tener como la Ujú, mente un poco clara, ujú. si uno quiere como indagar palabra por palabra, dato por dato, e inferir qué es lo que este artículo científico me quiere decir. Entonces, esto uno lo tiene que hacer sin importar el área en el que uno esté. Sí. Entonces, no solamente es una habilidad que tenés que adquirir, pero también me costaba bastante porque la jerga que se utiliza en Ujú. estos campos de neurobiología o de gastroenterología es completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces eso le agrega otra capa de complejidad al cambio. Pero como dije anteriormente, el querer es poder y yo tenía esa curiosidad de querer saber, yo tenía ese deseo por hacer este cambio y seguir este rumbo, entonces eso me motivaba como a dar la mía extra. Ya. Y eso es algo que
no importa si te quedas en tu mismo rumbo, te cambias de rumbo, haces cosas completamente diferentes, pero si vos das la mía extra siempre, eso va a dar frutos y eso va a dar frutos. Entonces, en el laboratorio lo que ellos hacían era teníamos como un club Como un de club de leer, lectura y de discusión. lectura. Exactamente. Todos los viernes alguien sugería un artículo y todos los viernes leíamos antes del viernes y el viernes lo discutíamos. Y ese fue un espacio que me ayudó bastante a, a adquirir nuevos conocimientos y a poder adaptarme a los nuevos campos de neurobiología y Sí. gastroenterología que estaba aprendiendo. Y todavía, o sea, han pasado 4 años desde que tomé esa decisión Wow. y todavía hay ciertas cosas que me cuesta entender y que quizá tengo que eh, apartar tiempo para como leer o releer a veces ciertos artículos y poder continuar. Entonces, eh, A mí también me re- cuesta mucho esa parte de leer publicaciones. Yo no sé, yo creo que la forma en cómo mi mente funciona, yo generalmente leo cosas y agarro el contexto de las cosas, pero cuando ujú, uno va a leer publicaciones científicas, muchas veces tú te tienes que enfocar en los detalles. sí, ¿Por qué él hizo esto? ¿Y por qué él tuvo esta cantidad de réplicas? ¿Y ujú, por qué esto es así? Y uno en esos club de lectura muchas veces hasta critican el ujú, por qué se hizo de esa manera ese estudio. A mí me cuesta muchísimo eso, sí. muchísimo. Pero como tú dices, la práctica y eso ayuda y es muy necesario. Y este puede ser como un llamado de atención quizá al sistema educacional que quizá nosotros tuvimos como la oportunidad de ser Sí, parte de, porque quizás es algo que no se implementa mucho, que leer artículos de revistas científicas y discutirlos críticamente y el pensamiento crítico es algo que yo siento que quizás no tuve muchas oportunidades en mi entrenamiento de pregrado. No sé si eso ocurre en las demás universidades de Latinoamérica también. eso yo creo que es un factor común y es mucho más simple. Que te enseñen a leer críticamente. Yo creo que ese es el primer paso y el más importante. Que muchas Sí, veces uno lee y uno no tiene idea del trasfondo de la exacto. idea y es difícil porque a mí todavía me sigue costando mucho. Ujú. Jorge, Ahora imagínate cambiarte de campo y tratar de hacer lo mismo, no, señor, yo tengo una admiración muy grande por lo que tú has hecho, de verdad que sí. ¿Cómo tú llegaste a la Universidad de Connecticut y qué estás haciendo allá ahora? Sí, bueno, recordar la frase que vos sos la comida que comes y la gente que conoces. O sea, me gustó, me gustó. Yo conocí a mucha gente gracias a esta oportunidad de estar en el laboratorio del doctor Bojorquez y yo conocí a una persona, a una profesora que en aquel entonces, cuando la conocí, ella era una postdoctora. Y el postdoctorado, como lo has explicado, me imagino, para tu audiencia, solo es en una posición que va una vez que obtenés tu doctorado en filosofía y un postdoctorado es básicamente seguir haciendo más investigación en otro laboratorio para adquirir más Como más expertise y herramientas y más habilidades. expertise. Sí. Entonces, en estos campos es bien común que si quieres ser profesor tenés que hacer un postdoctorado de 3 4 5 años. Okey, Y entonces yo conocí a una postdoctora en aquel entonces que obtuvo una posición como profesora en la Universidad de Connecticut, aquí en el estado de Connecticut. Entonces,
ella, cuando ella abrió su laboratorio, yo todavía seguía en Carolina del Norte. Sí. Y yo le estaba tratando de ayudar a ella a conseguir gente para que fuera una posición similar a la mía, como un técnico en investigación. Y le estaba como ayudando a darle consejos de cómo manejar su colonia de animales y cosas así, cuando ella eventualmente me dice, una vez que estábamos hablando, ¿y que no has pensado aplicar a posgrado? Y entonces yo le dije que sí, y entonces ella me dijo como, bueno, yo voy a tener posiciones en mi laboratorio, ¿te interesaría una posición de posgrado? Y así fue como se fue dando la Oh, wow. conversación, porque cuando yo le ayudé a ella, la verdad que ni se me ocurrió, ni Sí. se me cruzó por la mente que ella iba a tener posiciones también para estudiantes. Y así fue como me conecté con esta universidad. Y Eso eso ocurrió, creo que fue como en el 2021 cuando ella abrió su laboratorio, la contrataron. Vos sabes que cuando se abre un laboratorio tienes que ordenar el equipo y se tarda Ay, bastante sí, tiempo. es un proceso. Y también buscar fondos para financiar tus proyectos. Me imagino que ya cuando ella tenía fondos fue que te dijo, pero aplica, que hay una posición Sí, abierta. sí, y yo tenía planeado originalmente, bueno, yo entré al laboratorio del doctor Bojorquez en el 2019. Y mi idea era salir o terminar en el 2021, que eran 2 años. Ok. Pero, por supuesto que en el 2020 empezó la pandemia, muchas cosas cerraron, y eso alargó el tiempo por un año más. Y yo apliqué a posgrado en diferentes universidades. Mm, Entonces, ese fue otra situación similar a la anterior en la que tuve que decidir a cuál universidad irme. ¿Dónde te Entonces, aceptaron? yo apliqué a la Universidad de Michigan State Sí. porque ahí hay un profesor. Cuando yo apliqué a posgrado, yo apliqué según los profesores que habían disponibles y no Ujú. necesariamente como al departamento o a la universidad per se. Entonces, en la Universidad de Michigan hay un profesor que estudia una subcategoría de células neuronales que me interesaban. Entonces apliqué ahí y me aceptaron. Apliqué aquí a la Universidad de Connecticut y también, obviamente, me aceptaron. Apliqué en la Universidad de Purdue, me ofrecían una posición, pero era en ciencia de alimentos. Entonces, Sí. para ese entonces yo ya estaba determinado de que no era eso lo que quería. También apliqué a varias universidades en Carolina del Norte y fíjate que curiosamente en la Universidad de Duke me aceptaron, pero como soy un estudiante internacional, los fondos para estudiantes internacionales están limitados. ¿Cómo? No Entonces, sabía eso. si ellos, y es algo no sé si en ciencia de alimentos o en agricultura la situación es diferente porque no tengo mucha exposición a esos programas de posgrado, Ujú. pero usualmente en los programas de posgrado que están relacionados a la medicina, la mayoría de los estudiantes están eh, no fundados, el dinero viene del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Y Perfecto. lo que significa que es un dinero federal. Si vos tenés Oh, dinero federal, lo querés implementar en gente de tu país. Entonces, si abren 20 posiciones, quizás 2 posiciones son para internacionales, por el mismo sentido, ¿verdad? Porque sí. el dinero federal viene de las personas, de los impuestos de las personas. Entonces, ellos le dan prioridad, obviamente, a las personas de su propio país. Tiene mucho sentido. Tiene sentido. Primera Entonces, vez que escucho eso también. sí, lo quiero mencionar para
en lugar de desanimar a las personas, animar a las personas, porque siempre, siempre hay un programa en el cual tus capacidades y habilidades van a ser un match. Entonces, lo que ellos ofrecen, lo que vos andas buscando, siempre va a haber una puerta que se va a abrir. Claro. Entonces, yo primeramente me sentía como decepcionado de que cómo es posible, de que pasé a la siguiente ronda de las entrevistas y Ujú. que me pusieron en la lista de espera, pero nunca se abrió la posición, nunca entró el dinero porque las posiciones solo eran para 2 estudiantes internacionales. Mm, Y obviamente que en cuestiones de habilidades, los otros estudiantes eran personas que tenían un pregrado en un tema similar, tenían maestría en un tema similar. mm. Y yo, pues, vengo del Zamorano, que en la Universidad de Duke no tienen la menor idea de qué es eso. No. Cuando decía: Zamorano, la Universidad de Zamorano", ¿y qué es eso?", me decían. Porque obviamente no hay muchas personas que quizá como en otras universidades que hay una relación fuerte con Zamorano por Sí, años. sí. Jorge, ¿cuál es, ya para entrar en materia, cuál es tu tema de investigación para tu doctorado ahora mismo? Y si puedes abundar en conocimiento básico Ujú. para que todo el mundo entienda mucho mejor. Y, pues, casualmente ayer tuve mi primera reunión con mi comité, que como vos sabés es algo que se realiza, en los Periódicamente. programas de posgrado. Ujú. Ayer tuve mi primera reunión. Entonces, la verdad que mi posgrado también ha sido un desafío porque en el laboratorio del doctor Bojorquez, mi pasión fueron los intestinos y la Sí, investigación relacionada a eso. Cuando me vine para la Universidad de Connecticut, yo creía que lógico, o sea, yo decía, ok, lógicamente ya aprendí de los intestinos, ahora quiero aprender del cerebro. Cuando vengo acá, me uno a un laboratorio que estudia el cerebro. Entonces, en el cerebro hay, el cerebro se divide en varias regiones. eh, Hay diferentes, eh, mm, diferentes cosas, no cosas, diferentes como tejidos. tejidos, ajá, diferencian ciertas regiones en el Sí, cerebro. Entonces, en este laboratorio se estudiaba una región del cerebro que se llama el hipotálamo lateral, okey. supongo que así es como se llama en español, y esta región es básicamente un centro donde toda la información sensorial que está ocurriendo en tu cuerpo llega ahí y luego de ahí se transporta a otras áreas del cerebro para tomar las decisiones apropiadas. Por ejemplo, si tenés hambre, hay sistemas o señales sensoriales que se transportan a esta región Ajá. y luego ahí se toma como la decisión ejecutiva y te dicen, ok, tenés hambre, anda a comer. Entonces, cuando yo estaba, esto fue en mi primer semestre, yo estaba haciendo inyecciones en esa región para poder modificar el comportamiento de los ratones, pero yo siempre tuve como esa no molestia, pero como esa espinita de que a vos lo que te interesa son los intestinos, no Sí, es el cerebro que andas haciendo aquí. Entonces, al finalizar mi rotación, yo me di cuenta de que en este momento no me quiero dedicar al cerebro y no quiero decir nunca, pero quizá todavía no. todavía no. Entonces, ahí es donde nuevamente encontrar un excelente mentor fue el que me dio la oportunidad, porque terminó mi primer semestre en mi programa de posgrado aquí y nadie en este departamento estudia los intestinos, Oh, pero la persona que me entrevistó para ver si me aceptaban o no aquí, un doctor me entrevistó, él
recordó la entrevista porque se acordó que yo estaba tan apasionado con en mi proyecto y le hablé de lo que había hecho antes y él se acordó de esa entrevista y me dijo, pero a vos lo que te interesa son los intestinos, me dijo él. Y yo le dije, sí, ¿y por qué no? Te voy a dar la oportunidad de que vos mismo desarrolles un proyecto de los intestinos en mi laboratorio. Él es un profesor que él no se dedica a los intestinos en lo absoluto, pero nuevamente él vio esa curiosidad, él vio esa pasión, esa motivación y dijo, hay que darle la oportunidad. Entonces, su laboratorio, él se llama el doctor Joe Ajá. Loturco, se llama él. Y él básicamente me abrió las puertas de su laboratorio. Estas son las herramientas que tengo, estos son los animales que tengo. Hacé lo que vos querrás, básicamente me dijo. Wow. Y pero, ¿cuál es el área específica de él? El área específica de él es cáncer. Él estudia cáncer en el cerebro, o sea, nada que ver. Okey. Pero él es un profesor bien establecido, ya ha publicado muchos proyectos. Él está como en la última etapa de su carrera en la cual Sí. está a punto de retirarse. Entonces me dijo, no, yo te apoyo con lo que necesites. Wow. Entonces ahí, eso fue un despertar y fue una motivación y fue como, bueno, me están dando la oportunidad sin siquiera, o sea, sin siquiera ver qué es lo que va a pasar. O sea, no hay una forma de predecir si No, yo voy a ser excelente o no, pero él, como te digo, vio eso, esa como capacidad de ver en la gente qué es lo que quieren hacer. Entonces, antes de hablarte de lo que quiero hacer aquí, sí, te voy a explicar un poquito más lo que se hace en el laboratorio del doctor Bojorquez. sí. Ok, básicamente, cada uno de tus sentidos, tu sentido del olfato, tu sentido de la visión, tu sentido del sabor, tu sentido de la audición, tienen unas células especializadas en hacer una sinapsis eh, con neuronas. Sí. O sea, existen diferentes tipos de células en nuestro cuerpo y las células básicas están conformadas por la pared celular y el Ujú. núcleo, vos sabes lo que nos enseñan en biología. Sí. Pero las neuronas son unas células bien especializadas en la cual tienen la capacidad de transportar electricidad o de liberar ciertos neurotransmisores Ajá. en milisegundos. Y esa es una capacidad que no todas las células poseen. Entonces, como te estaba diciendo anteriormente, cada uno de nuestros sentidos tiene unas células que detectan el estímulo. Por ejemplo, si es las células de tus oídos, detectan las vibraciones, Ujú. convierten las vibraciones en en electricidad y luego la neurona transporta esa electricidad al cerebro y luego se procesa. En los intestinos no existía o no habían descubierto una Ah, célula que poseyera esa capacidad de, por ejemplo, transportar el estímulo de azúcar, por decirlo sí. así, y transportarlo en milisegundos al cerebro. No habían descubierto esa célula todavía. Lo que la gente creía era que solamente había una liberación de hormonas y una hormona es un químico que primero, antes de ser liberado, hay que empacarlo en una vesícula, luego Ujú. la vesícula se transporta en la célula, se es liberada en la sangre y luego se transporta por la sangre al hígado o al cerebro. O sea, es una comunicación que toma varios minutos. Entonces, el doctor Bojorquez descubrió el tipo de célula
que posee la capacidad de comunicarse con neuronas en milisegundos y llevar esa comunicación al cerebro. Ese es un descubrimiento muy importante porque le da a los intestinos como nuevas capacidades que nosotros no sabíamos que los intestinos son capaces de. Y te Sí. voy a poner un ejemplo. Uno de los experimentos más impresionantes que tuve la oportunidad de ser parte de es el siguiente. Si vos pones a un ratoncito en una caja o en una arena, por decirlo así, en un espacio en el cual el ratoncito tiene dos opciones, por decírtelo en términos básicos, una soda regular o una soda de dieta. Ujú. Para simplificarlo, la única diferencia de ambas sodas es que una posee calorías y la otra no, ¿verdad? Como sabemos, Ok. la soda de dieta tiene edulcorantes o endulzantes artificiales que se le dice que no poseen calorías, y la soda regular pues posee azúcar de mesa. Sí. Si este ratoncito vos lo pones y le das esa opción, suponiendo que este ratoncito vos le quitas el agua y la comida por un par de horas para que él tenga hambre y tenga la necesidad de consumir calorías, si vos pones ese ratoncito y le pones las opciones que te acabo de mencionar, en cuestión de segundos, él detecta que la soda regular posee azúcar regular y le da calorías, que es lo que él anda buscando. Antes del descubrimiento de estas células que te digo, en los intestinos, por cierto, fueron llamados neuropods, Ujú. ese es el término que se le, Neuropods. ujú, que el doctor Bojorquez le puso. Antes de descubrir a los neuropods, la gente creía que era el sabor solamente lo que le Ajá. ayudaba al ratoncito a determinar cuál de las dos eh, sodas le proveía las calorías que andaba buscando. Entonces, lo interesante de este experimento es, pones al ratoncito, su preferencia va a ser soda regular, Siempre. siempre, Y él prueba la siempre. otra. Él prueba la otra y luego Ajá. regresa a la regular y es como que se pone a pensar, ok, antropomorfizándolo, ¿verdad? Ajá, Pero no es ajá, de esta ajá. forma. Se pone como a pensar, ok, ¿cuál de las dos quiero? Y pum, se va para la otra. Y quizá regresa porque el sabor le gusta de la otra, Sí. pero se percata de que no le está dando calorías. Entonces regresa y su preferencia es un experimento de preferencia, se le llama. Si la preferencia es el objeto uno sobre el objeto 2, Ujú. entonces se dice que aunque consuma del objeto 2, su preferencia es el objeto uno, que es la soda regular. Porque lo consume más. Sí, lo consume más, Ok. exactamente. Esa es la medida, ese es el dato que se procesa para decir cuál de los dos prefirió. Ahora bien, lo interesante de este experimento es, existe una técnica en el ámbito neurocientífico que se llama optogenética. En términos básicos, eso significa que yo puedo, mediante un láser de una onda bien específica, Sí. yo puedo activar o puedo silenciar células Oh, wow. solo con un láser. Entonces, si vos utilizando ese láser silencias a los neuropods, Ujú. el animal no puede discernir cuál de los dos es el que le posee las calorías y eliminas la preferencia. Entonces, este es un experimento que el impacto o sea, es enorme. Imagínate todas las posibilidades al con simplemente silenciar células en tus intestinos, vos cambiás el comportamiento de un animal. O sea, es un impacto grande este experimento. Yo sé que quizás lo simplifique mucho, pero Ujú. eh, al final podemos decir que los neuropods identifican las calorías. En este experimento específico se puede decir que los neuropods pueden discernir
la sacarosa Ok, versus los glu- edulcorantes artificiales. sí. Entonces, esto abre puertas para estudiar estas células aún más, porque estas células poseen receptores para grasas, poseen receptores para aminoácidos, Ah, estas células poseen receptores de azúcares, poseen receptores hasta para procesar patrones de microbios. Y patrones de microbios me refiero a metabolitos producidos por microbios o sí. partes de los microbios. Entonces, básicamente abre un campo nuevo de estudios porque tenés básicamente el sensor de químicos en los intestinos, que era algo que no se sabía previo a este descubrimiento. Jorge, y yo sé que tú has escuchado mencionar que, por ejemplo, la industria de alimentos muchas Ujú, veces crea productos procesados que la gente, para que los crea de una manera para que la gente los siga buscando. sí, ese era mi siguiente punto Pues que dale quería para allá. mencionar. Pues mira, si vos pensás evolucionariamente, antes de la industria, perdón, antes de la revolución industrial, y incluso antes de que se formaran las actuales civilizaciones que nosotros pues poseemos, eh, no solo que formamos parte de, sino las civilizaciones anteriores. Ponete a pensar los neandertales, por Sí. ejemplo. Ellos no tenían un supermercado en el cual iban a ir a No. comprar sus vegetales, su fruta, su carne. Sus fuentes de alimento eran cosas que o mataban, animales que mataban, o los frutos que ellos encontraban. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, nosotros los seres humanos estamos pre, ¿cómo se Diseñados. dice? Prediseñados para poseer una atracción Ok. hacia el azúcar, Sí. porque el azúcar es un carbohidrato que se consume y se procesa rápido y Sí. es una fuente de glucosa para todas nuestras células Ujú. y se consume y está disponible Rápido. rápidamente. Pero acordate que en aquel entonces, estamos hablando de miles de años atrás, no había tanto acceso a azúcares, tanto acceso a Sí. ingredientes que tenemos ahora. Entonces, quizás vos no tenés que poseer el conocimiento de que hay células en tus intestinos que Mm. son los sensores de los intestinos, Sí. porque vos mirás que, ok, si yo le pongo azúcar a esto, la gente lo va a querer más, Sí. ¿verdad? Porque es una observación. Ahora, en agroindustria alimentaria existe una práctica que se llama como la percepción sensorial de los alimentos. Ujú. Entonces, en la agroindustria alimentaria te ponen básicamente como lo que le pusieron al ratoncito, diferentes productos y vos los evaluás, le decís cuál te gusta más, por qué te gusta más, si es la textura, el sabor. Entonces, así es como los productos se van diseñando para que sean más deseados por el consumidor. Ok. Entonces, yo cuando me puse a pensar en eso, dije yo, bueno, quiero formar parte y aunque suene un poco negativo, quiero formar parte de las personas que están diseñando un producto que quizá no es bueno para la salud, que sea más deseado y luego que genera un impacto negativo en la obesidad, en el síndrome metabólico, o quiero formar parte de la gente, de los científicos que van a determinar cómo generar un impacto positivo en la salud. Ujú. Entonces, volviendo como a la pregunta, o no sé si tenés una No. pregunta hasta ahora. Me imagino que vamos hacia por qué tú estás estudiando lo que estás estudiando ahora y tu proyecto. Sí. Entonces,
como te dije, estas células básicamente son sensores y las tenemos en todo nuestro tracto digestivo, ¿verdad? Los neuropods. Em, yo primordialmente, ahora que estuve expuesto a eso y ahora que estoy diseñando mi propio proyecto, lo que yo quiero realizar es lo siguiente. En el segundo, o bueno, quizá porque todavía está en revisión, quizá no pueda hablar mucho de Ajá, este artículo que está por ajá. publicar, pero te puedo hablar un poco de lo que quiero hacer. Sí, El término de la microbiota o la microbioma, creo que también se sí. dice, lo que eso significa son todos los microbios y todos los organismos usualmente unicelulares que viven, residen en nuestro tracto digestivo. Nosotros tenemos una microbiota distinta en la piel, una microbiota distinta en la nariz, una microbiota distinta en la boca. Y en nuestro tracto digestivo, pues también tenemos una microbiota y básicamente se dividen en microorganismos comensales que no poseen ningún efecto negativo para la salud y existen organismos patógenos. Ujú. Lo que yo quiero estudiar son estos sensores, los neuropods, en el colon. El colon en el tracto digestivo, pues es la última parte del sistema gastrointestinal. Sí. Y pues en el colon es donde básicamente ya se forman las heces fecales. Ujú. Entonces, el colon es el área en donde hay más microbios y donde la microbiota se reproduce bastante y hay diferentes tipos de microorganismos. Entonces, yo quiero estudiar cómo es que los microbios se comunican con el huésped. El huésped es el organismo que carga estos microbios. Decir nosotros. Entonces, no exactamente nosotros, porque ponete a pensar, hay investigaciones que dicen que dependiendo de los microbios que vos tenés, ese es el tipo de alimentos que vos deseás. Sí. Entonces, el deseo se procesa en el cerebro. Ujú. El deseo por un alimento se procesa en el cerebro, pero la señal viene de los intestinos. Entonces hay varios ahorita artículos científicos que dicen que hay ciertos microbios que, re- que liberan Ciertos ciertos compuestos. metabolitos, ciertos compuestos. Estos compuestos son detectados por los sensores que tenemos en nuestros intestinos y como acordate, estos sensores se comunican en milisegundos con tu cerebro Ujú. y así es como la teoría o la hipótesis actual es que los microbios tienen ese impacto en tus deseos por comer cierto tipo de alimento. Entonces hay varios estudios que han determinado de que, por ejemplo, si comes pura comida chatarra, tú sos sedentario, lo que significa que no te ejercitas, tu microbiota va a ser de un tipo, Sí. pero si vos sos una persona que se ejercita, come saludable, muchas frutas, fibras, vegetales, tu microbiota va a ser completamente Diferente. distinta a este tipo de, de población. Obviamente que como es un campo nuevo, hay cierta gente que dice, no, vos naces con una microbiota y tu microbiota Ujú. no puede cambiar mucho, pero hay otras investigaciones que sí miran cambios. Y quiero mencionar esto porque al final del día depende de la metodología que vos utilizás para estudiarlo, Claro. ¿verdad? Porque así como nosotros, los humanos y los animales terrestres, los microbios también se dividen en género y especie. Entonces, si vos haces un análisis a nivel de género o a nivel de familia, vas a ver menos cambios. Pero si vos haces un análisis bien específico,
vas a ver cambios, ¿verdad? Solo lo quería mencionar como Sí. un hecho que actualmente se está discutiendo. Pero lo que te quiero decir es, yo quiero seguir desenvolviendo cómo es que estos microbios se comunican con estas células, porque estas células tienen muchos receptores, los microbios están hechos de diferentes proteínas, liberan diferentes metabolitos, sintetizan vitaminas, es un micromundo, por decirlo así. Es un mundo completo ahí abajo. Sí, entonces, eso es lo que quiero hacer. Yo lo que voy a empezar a hacer ahorita, ya Ujú. que tuve mi aprobación por mi comité, es una preparación en la cual nosotros vamos a extraer, o yo voy a extraer el colon de los ratoncitos Sí. todavía conectados a la espina Dorsal. dorsal. Entonces, eso lo que me va a proveer es en la espina dorsal hay neuronas y hay nervios que están conectados al colon. Ujú. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en una preparación ex vivo, lo que significa que yo estoy extrayendo tejido del ratón, lo voy a poner en, en una preparación de un baño o de un líquido que simula a que si, a que si el colon todavía estaba dentro de un cuerpo y lo Ajá. mantiene vivo. Entonces, básicamente estoy extrayendo el colon y la espina dorsal y la estoy poniendo en un líquido que simula la temperatura, el pH y muchos nutrientes que como que si estuviera vivo, y esto lo mantiene vivo por horas. Sí. Lo que voy a hacer es conectarme a las fibras de los nervios y voy a hacer una infusión de diferentes nutrientes por el colon. Entonces yo puedo ver la actividad de los nervios y existe un código, un algoritmo computacional Ujú. en el que se pueden como desenhebrar y el caracterizar la comunicación. O sea Entonces, o sea, en pocas palabras, eso es lo que voy a hacer. tú quieres probar diferentes infusiones, por ejemplo, de macronutrientes. Vamos a decir, Sí. vamos a ver qué pasa con, los carbohidratos. Ujú. Vamos a ver qué pasa con la grasa, con la proteína. Sí. Ese es el En términos básicos, eso es lo que voy a hacer, pero quizá un poco más más específicamente es microbios. Se okey, sabe que ciertos microbios liberan ciertos metabolitos. sí. Entonces yo voy a hacer una infusión de esos metabolitos para ver Mm, cuántas neuronas se activan, las neuronas de qué vértebra es que se activan, cuál es la frecuencia, porque todas esas cosas que acabo de mencionar ahora es como se caracterizan o una forma de caracterizar actividad neuronal. Entonces, hay formas de poder implementar un cambio en esa actividad. Y aquí es donde se conecta un poco con ciertas enfermedades como la colitis ulcerativa y todas ajá, esas enfermedades de que se siente dolor, son enfermedades que se siente dolor visceral. Y una de las teorías es el colon y y todo el tracto digestivo está cubierto por una mucosa sí. y esa mucosa es liberada por ciertas células específicas y también los microbios interactúan con esta mucosa. Se cree, porque no se sabe en realidad cuál es la razón de estas enfermedades de dolor visceral, pero se cree que hay ciertos microbios que cuando solamente se reproducen ellos, básicamente eliminan a la mucosa y esta mucosa es esencial porque esta es la barrera que hay entre los microbios contactando directamente a las células intestinales. Si vos eliminás esa mucosa o ese mucus o moco intestinal, entonces las bacterias tienen contacto directo con estas células y pueden causar daño. Entonces creo que eso es algo que más adelante voy a realizar, a tratar de eliminar esa mucosa o
a poner microbios que producen mucosa para proveer esa protección extra. Wow, Jorge, tú me estás volando la cabeza porque yo me pongo a pensar todas las cosas y todos los factores que pueden variar, Exacto. que tú puedes cambiar. Y quiero que el que esté escuchando esto entienda que cuando se hace una investigación científica, uno trata de Ujú, simplificar eh, lo más que uno pueda la situación y controlar ciertas variables para que el resultado de ese experimento uno pueda entenderlo, porque el cuerpo humano es una ujú, cosa muy compleja, muy, muy compleja. Y por ejemplo, me quedé pensando, hay 1 millón de microorganismos que viven dentro de nuestros intestinos. ujú. ¿En cuáles tú te vas a enfocar? ¿Cómo tú decides eso? Exacto. ¿Ya tú tienes una Entonces, idea de eso? sí, aquí lo que se hace es, se colabora con otros departamentos. Entonces, mi expertise quizá no es fuerte en microbiología, pero hay otros investigadores que se dedican a la microbiología y ellos lo que hacen es, ellos extraen microbios específicos y en sus laboratorios de microbiología detectan mediante varios métodos científicos cuáles son los metabolitos que ellos producen o Produce. expulsan en el medio. Ok. Esa es una forma de caracterizar cuáles microorganismos yo puedo utilizar. Voy a empezar primordialmente con un metabolito que muchos microorganismos poseen, que es la flagela, creo que se llama, que Flagelina. es la flagelina, que es como lo que le permite a ciertos microorganismos moverse, Sí, ¿verdad? sí. Recordando las clases básicas de microbiología, hay varias bacterias que poseen flagelina, supongo Ajá. que es que se llama, que es lo que le permite moverse. Hay ciertas bacterias que liberan a la flagelina o que cuando contactan a las células intestinales, ese es el primer como contacto entre las células sensores que te he hablado y los microbios. Y estas células poseen receptores de flagelina, lo que nos indica que estas células se están comunicando con los microbios de cierta manera. Ahora que tú mencionas eso, para que la gente vea que todo está conectado. Ujú, La flagelina es una proteína que forma parte de los flagelos de ujú, ciertas bacterias. ¿Qué pasa? En las plantas también existen receptores en las hojas que detectan la flagelina y activan el sistema de defensa de las plantas. Entonces, exacto. del intestino a las plantas hay una distancia grandísima. Sin embargo, Ujú, todavía hay factores comunes. Para mí eso sí. me parece increíble, esa Si, área. si andas buscando por una prueba de que fuimos creados por un ser divino, yo me imagino que más prueba que esa no necesitas. Yo no necesito más pruebas, claro que no. No, 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 no. Sí. Jorge, yo pensando en los neuropods y esas cosas, eh, me imagino que ya se están pensando algunas terapias para personas que tengan problemas alimentarios, que Ujú, tengan sobrepeso. Esta área de investigación, ¿cuáles tú crees que sean algunos futuros como resultados o cosas ujú. que van a traer? Intervenciones. Exacto. Sí. Como lo que me dijiste del láser, Ujú, que apaga ciertos neuropods y entonces ya tú no sientes ujú. necesidad de azúcar, por ejemplo. Sí. Te voy a dar.
Y este es un ejercicio que nosotros realizamos bastante, como tratar de pensar, ok, esto es lo que se sabe, qué intervención yo puedo diseñar con lo que se sabe actualmente. Y como es un campo tan nuevo, el que se acaba de descubrir hace 7, 8 años, quizás 10 años es cuando en realidad la gente empezó a estudiar esta comunicación de esta manera entre los intestinos y el cerebro. Una de las posibilidades es cualquier intervención que vos diseñes, si puedes prevenir algo, es mejor que curar un problema, Sí, ¿verdad? Si vos puedes prevenir la obesidad, es mucho mejor que tratar de curar la obesidad, aunque no es que quiera minimizar a ninguna de las dos intervenciones, porque ambas son necesarias claro. y ambas son importantes. Una de las cosas que siempre como que se me vienen a la mente es, si vos no querés o si vos querés controlar el flujo, digamos que vos tenés 2 islas Ajá, conectadas por un puente, ¿cómo vos controlarías el flujo de las personas de la isla A a la isla B? Modulando la actividad del puente. claro. Entonces, una de las ideas que se me vienen a la mente, yo creo que en el futuro van a haber, ciertos microbios o ciertos probióticos y prebióticos que vos podés consumir, que una vez llegan a tu tracto digestivo, estos microbios van a interactuar con estas células sensores y les van a decir, ok, calmate, tranquilízate, no te comuniques tanto con el cerebro y no le digas al cerebro de que necesitas azúcar, por decirlo así. Esa es una forma de reducir, o va a ser una forma de reducir los deseos fuertes por querer consumir azúcar. ¿Te has fijado que a veces cuando tenés un buen plato de comida, vos andas buscando que el postre, algo Ujú, dulcito ahí? ujú. Y eso no es nada más que esos mecanismos que te digo que estamos diseñados a tener en cuestión de supervivencia, pero que ahora, como tenemos acceso a comida mucho más fácil que miles de años atrás, entonces quizá no necesitamos tanto ese sistema que tenemos prediseñados para tener ese deseo por azúcar. Sí. Yo me imagino que esa es una de las formas en la cual esto va a ir evolucionando, una forma de modular la comunicación de estas células con el cerebro. Por ejemplo, si tú tienes ansiedad de consumir algo dulce y ya se ha creado un probiótico Ujú, con microorganismos que producen algún metabolito ujú, para reducir, que ya se conoce que reduce la ansiedad. sí, Eso sería una locura, men. Yo siento que aquí hay demasiada área por explorar ujú, y demasiada cosa buena que se pueden hacer en tu área de investigación. Y me imagino que si yo estoy emocionado, tú estás más emocionado todavía. sí. Sí, no, definitivamente que esto abre puertas a diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de intervenciones, porque al final del día, si te pones a pensar, nuestros sentidos en el exterior, me refiero el olfato, la visión, el sabor, esos son los sentidos que te llevan a evaluar el alimento que estás a punto de consumir, Sí, sí. ¿verdad? Y vos interactúas con los alimentos, con tus ojos, con el olfato, con el sabor, hasta el sonido, la textura de los alimentos es algo que Ujú. nosotros preferimos ciertas texturas sobre otras, pero últimamente es los intestinos el sentido que se encarga de realizar un análisis nutricional de lo que vos acabas de consumir. Entonces, estos sensores son muy importantes porque si vos consumís un alimento que te hace daño, estos sensores se van como adaptando y se van mandando señales al cerebro para decir, no, no consumas
este tipo de alimentos. Y son cosas que pasan, así como el latido de tu corazón, vos no lo controlás y sí te das cuenta que está ahí, pero no lo controlás. Claro. Es lo mismo con el sentido de los intestinos. Entonces es algo que 5, 10 años y vas a ver un boom en cuestión a intervenciones que van a ir dirigidas a los intestinos. No, a mí me parece increíble esta área, de verdad. Jorge, y a futuro, ¿cuáles son tus planes después de culminar el doctorado? Sí, pues una de las cosas que siempre desde que estuve en Zamorano en agroindustria alimentaria, algo que me llamó siempre la atención son las plantas medicinales. ¿Te has fijado? Y pasa mucho en Latinoamérica. Sí, sí. Si te duele el estómago, tu abuelita te dice que consumas cierta planta, Ujú. ¿verdad? Siempre como que hay un conocimiento que se va reproduciendo de generación en generación, pero que quizá no hay mucha investigación formal. Sí. No hay experimentos que digan, esta planta posee estos químicos y este químico es el que te provee, o esta combinación de químicos es el que te provee este mejoramiento en la salud. Entonces, básicamente en Zamorano yo aprendí a producir alimentos y a procesar alimentos. Ahorita estoy aprendiendo cómo los alimentos que uno consume afectan a la salud. Y una vez que ya pueda conocer toda la cadena, por decirlo así, Ujú. lo que yo quiero hacer es eh, no reproducir, investigar l- los compuestos que tienen las plantas y poder y como investigar y poder determinar qué parte de las plantas, qué químico del fruto o de la hoja es lo que en realidad da estos beneficios a la salud. Entonces, al terminar mi posgrado, yo lo que quiero es como quizá trabajar en una compañía que se dedique a los nutracéuticos, que se Ujú. dedica a sacar compuestos medicinales de plantas y probarlos, o sea, llevar mis conocimientos de los intestinos Ajá. y de la industria alimentaria a una compañía de esas y viajar por el mundo interactuando con generaciones antiguas, con abuelitos, con personas que todavía se dedican a curar males con plantas, traer esas plantas a los laboratorios y ya sea producir en platos Petris ciertos cánceres y poner los compuestos medicinales para ver qué compuesto impide la reproducción celular sin control, que es el cáncer. Sí, Y solo por mencionarte una enfermedad. sí. Eso es lo que yo veo a futuro, que es lo que me gustaría hacer. Y me imagino que también eso tú lo puedes enfocar a los intestinos, Sí, de el químico que tiene esta planta, o quizá el microbioma de esa planta, cómo exacto. afecta a los intestinos y por qué uno se siente bien cuando la consume. Sí. Hay ciertos filósofos de hace mucho tiempo, Hipócrates, por Ujú. mencionarte uno, que desde hace mucho tiempo ellos venían diciendo, el inicio de todas las enfermedades está en los intestinos. Y porque los intestinos, hay tantas enfermedades que se derivan de cómo tus intestinos interactúan con lo que comes. Muchos de los neurotransmisores que son importantes para la función cerebral se producen en los intestinos, la serotonina, por darte un ejemplo. Y las comidas que vos consumís, hay ciertas comidas que liberan dopamina y eso te hacen sentir mejor. Entonces, al final, todo está conectado a los alimentos, porque ponete a pensar, ¿qué es lo primero que nos enseñan en biología? ¿Qué es un animal? ¿O cuáles son los ciclos de un organismo? Nace, Crece, se se reproduce y reproduce y muere. muere. Pero ¿qué es lo que le permite a este animal nacer, crecer y reproducirse? Hay que Los comer. alimentos. Exacto.
No, 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 para mí, esto es un área a mí me apasiona, conocer más sobre estos temas de nutrición Ujú, y de ver cómo yo lo puedo aplicar eso en mi vida diaria. De hecho, hace varios años implementé muchos cambios que me han ayudado muchísimo a mi ujú, salud y y yo espero que este episodio, aliente a muchas personas a observar más qué es lo que comen ujú, y cómo eso afecta en su vida diaria. Y también a entusiasmarse por esta área de la ciencia, porque ujú, van a haber muchos recursos hacia esta área para producir más conocimiento y saber qué es lo que pasa con el cerebro, los ujú. intestinos, la neurona, la microbiota. Esto es un tema demasiado grande Sí. y Y para mí es ahorita un que placer que Jorge, nos comparta, su experiencia. Jorge, ya para finalizar, que ya tenemos ujú. un buen rato aquí, pero me lo he disfrutado de principio a fin. Igual, igual. ¿Qué qué cosa tú le puedes decir a esos jóvenes que están estudiando o no saben qué quieren hacer, a futuro? Ujú. ¿Algún consejo para ellos de lo tanto que ya tú has compartido? Uno que a ti te haya marcado y te haya ayudado a seguir por este camino. Sí. Voy a darte 2. Uno en general para la población, para, como por decirlo así, cerrar ese último segmento que tocaste el tema de la obesidad y los cambios Sí, del estilo de vida, y te voy a dar otro para responder tu pregunta. El primero es la razón por la cual es difícil, por ejemplo, para un paciente en obesidad, reducir de peso, no es necesariamente porque son personas débiles. Yo quiero que siempre tengan en mente que nosotros fuimos diseñados para desear ciertos alimentos. Nosotros fuimos diseñados para ser eficientes en, en guardar grasas de cierta manera. Y al momento en que vos perdés grasas, el sistema piensa que estás entrando en un modo de supervivencia. Entonces, por eso es que es difícil a veces bajar de peso, por eso es difícil los cambios en el estilo de vida, porque estamos diseñados de cierta manera. Entonces, lo que quiero hacer es generar conciencia para que la gente, porque eso fue lo que me ayudó a mí, al saber qué es lo que está detrás de cada uno de mi comportamiento, me ayudó a sobrepasarlo. Digamos, cuando no quiero hacer ejercicios, yo me pongo a pensar, no quiero hacer ejercicios por X, Y, Z, pero yo sé en mi conciencia que es bueno para la salud y eso es lo que me claro. motiva a salir a correr en la mañana, por ejemplo. Entonces, infórmense, los quiero como motivar a que se Sí, informen por qué, y eso me imagino por experiencia propia que les va a ayudar. Ahora, yo pienso que para los estudiantes, para las personas que están a punto de entrar a pregrado o para los estudiantes que están a punto de finalizar el pregrado y no saben cuál es la siguiente etapa, lo primero que les quiero decir es, cada estudiante, cada persona va a tener una historia propia. Nunca, nunca, nunca se comparen con los estudiantes que tienen alrededor. Y si se van a comparar con ellos, solo compárense en las cosas buenas, porque es algo que yo viví. Cuando salí de mi pregrado, yo miraba que, o sea, yo sabía que era un desafío enorme lo que estaba a punto de entrar. Y yo tenía un camino un poco más fácil, que era seguir en el mismo trayectorio de ingeniería de alimentos claro. y seguir mi posgrado.
Y muchos de mis compañeros pues siguieron en el mismo rumbo, empezaron sus maestrías y yo todavía no había como que empezado nada. Yo sentía: "Uy, me estoy retrasando, que no sé qué". Yo me comparaba, pero al final del día me di cuenta que cada quien tiene su propia historia y cada quien va a seguir su rumbo. Y con tal de que vos te goces de lo que haces y con tal de que te llene y que sirva un propósito mayor, vos continúa tu rumbo y vos abrí cada puerta que se te abra, aprovechala al máximo, porque si vos haces un trabajo mediocre, no muchas oportunidades se te van a abrir en el futuro. Pero si vos haces un buen trabajo, sin importar en lo que haces, si sos un barrendero de calles, tenés que ser el mejor barrendero de calles. Si sos una persona que trabaja en una finca, tenés que ser el mejor trabajador de la finca. Y aunque a veces sea difícil ser el mejor en lo que vos haces, pero el hecho de que lo tenés en mente y cada día querés ser mejor en comparación a lo que fuiste ayer, ese es el éxito total. Y siempre el respeto hacia vos mismo va a generar que otras personas te respeten. Y del mismo modo, vos tenés que respetar a todos los que te rodean. Si vos, por ejemplo, estás en una compañía enorme y si vos no respetás, y no por minimizar, pero a los empleados de limpieza y solo respetás a tus superiores, Mm, eso dice mucho de vos. ah, Vos tenés que respetar a cada una de las personas, honrar a cada una de las personas, honrar a tus jefes y siempre dar la mía extra. Yo pienso que eso, sin importar cuál rumbo vas a tomar, eso es lo que te va a abrir muchísimas puertas al final del día. Y obviamente que para los miembros de tu audiencia de Ciencia Plataná pues que son creedores de Dios, pues tener fe claro. que donde sea que estés es porque Dios quiere que estés ahí. Amén. Y si se quieren cambiar de carrera, cámbiense, Exacto, cámbiense porque es que la vida es solamente una y uno tiene que hacer lo que le apasiona. así es, Y si algo te apasiona y tú lo quieres hacer, yo sé que te va a ir muy bien. así mismo. Jorge, mi hermano, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad. Que Dios te siga bendiciendo y te siga guiando en tu camino para que puedas terminar tu doctorado y cumplir con tus planes futuros. Gracias de verdad y quizás nos vemos en una próxima. De una, muchísimas gracias por el espacio, Galvin. Me parece muy maravilloso que tengas este espacio para poder compartir historias de personas que han vivido ciertas cosas con el propósito de motivar a las generaciones venideras. Y pues nada, la verdad me alegra, estoy muy orgulloso de vos. Desde Zamorano, que te vi en primer año, yo dije, este man va a llegar a hacer algo grande. Entonces, definitivamente, el apoyo siempre y esténse pendiente porque Galvin va a ser grande, men. Y pues nada, muy agradecido de Aunque, estar aquí. aunque no sea de tamaño, pero de otra cosa, podemos ser grandes. Exacto, exactamente, exactamente. Y pues nada, Galvin, a la orden siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos. Chao.